Hola, ¿cómo están? Lo que vamos a analizar en esta oportunidad es el tema de los números reales. Soy su profesor Pablo Vargas, estoy para servirles y vamos a hacer estos videitos semanales para ayudarles con el estudio de los temas que están en el cronograma. Entonces, empezando esta semana, vamos a ver un material de la profesora Melissa Soto y vamos a analizar los ejercicios que están resueltos ahí. Tal vez vamos a ver algunos adicionales. Empezamos diciendo qué son los números reales. Para eso vamos a ver la presentación que tenemos por acá. Empezamos con que el conjunto de los números reales son aquellos que pueden expresarse como números positivos, negativos, fracciones, decimales, radicales, potencias, etcétera. También podríamos añadir acá que los números reales son aquellos que van a abarcar los números racionales y los números irracionales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eso es lo que quiere decir. Hay algunos subconjuntos que se van a agrupar de acuerdo a ciertas características y con ello vamos a formar el conjunto de los números reales, que es el conjunto de números que todos conocemos. Hay algunos subconjuntos como los números naturales que se empiezan en cero y terminan, bueno, son infinitos. Los enteros que incluyen a los naturales y además de ellos a los negativos. Los racionales, que ahí viene la definición formal, que son los números de la forma a sobre b, es decir, todas las fracciones, donde el numerador es un número entero y el denominador es un número entero. Y evidentemente el denominador tiene que ser diferente de cero. Por otro lado vienen los números irracionales que se van a representar con una i. Omití decirles que los naturales es con una n, los enteros con un z, con una z, los racionales con una q y los irracionales van a ser representados con un i. Y los números irracionales son aquellos que tienen una expansión decimal infinita no periódica. Las expansiones decimales infinitas periódicas son las que repiten algún elemento en su expansión decimal. En cambio, las irracionales son las que no van a repetir un número o no van a tener un patrón en su expansión decimal. Por eso es que decimos que es una expansión decimal infinita no periódica. Al final lo que dice es que los reales son los racionales unidos con los irracionales. Si unimos esos dos conjuntos que no tienen nada en común, vamos a formar el conjunto de los números reales, que son los que vamos a analizar. Ahí viene un cuadrito de resumen acerca de qué son, dónde están ubicados cada uno de ellos. Como vemos, los racionales incluyen a los enteros y los naturales, los enteros incluyen a los naturales, y totalmente aparte de ellos están los irracionales. ¿Qué quiere decir los racionales y los irracionales? ¿Quién va a ser racional? El que no es irracional. Es decir, ambos no tienen nada que ver. Si es irracional, ya no puede ser racional. Y si es racional, ya no puede ser irracional. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros conocemos. Como vemos aquí, son números, más bien raíces radicales que al ustedes analizarlas, escribirlas, le van a dar un número o una expansión decimal infinita no periódica. Y también hay algunos caracteres o algunos números especiales como e, pi y el número de oro que es phi. Pero nosotros básicamente lo que nos vamos a, esto es una introducción, a lo que nos vamos a enfocar es al concepto de potencia y radical. ¿Qué es una potencia? Una potencia tiene varias bases. Una potencia en realidad es una multiplicación. ¿Qué vamos a multiplicar? Un número, la base se va a multiplicar tantas veces como diga el exponente. Eso quiere decir, por ejemplo, que en esta potencia que está aquí, nosotros lo que tenemos que multiplicar 3 veces, como nos dice el exponente, es el 2. Entonces, nos daría un resultado. 2 por 2 por 2 nos da 8. Y esa es una potencia. En cuanto al radical, el radical es la operación inversa a una potencia. Quiere decir que un radical lo podemos ver. Vamos a devolvernos un poquito. Lo podemos ver
de la siguiente manera. Perdón, es que ahí se me cruza. En este caso, un radical es la operación inversa o una potencia. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la raíz cuadrada de 49, me fijo que el número multiplicado por sí mismo 2 veces, como lo indica el índice, me va a dar 49. Ese número es 7, porque 7 por 7 es 49. Eso lo pueden ir calculando también con la calculadora, pero es bueno saber estas definiciones. Importantísimo, pero importantísimo. Este cuadrito que está acá, son las leyes de potencia. Esas leyes de potencias ustedes las tienen que manejar. Por eso les voy a recomendar que las impriman y las guarden aún y las saquen cuando están haciendo ejercicios. Aquí hay un ejemplo por cada una de ellas. Por ejemplo, la primera es la potencia con exponente cero, que toda potencia de cualquier base con exponente cero, siempre y cuando la base sea diferente de cero, nos va a dar 1. Entonces, por ejemplo, aquí hay una que es menos 5 a la 0, pues nos da 1, no importa la base. Ahí hay varias, importantísimas, bueno, todas, pero estas son muy usadas. Por ejemplo, la multiplicación de potencias de igual base. Cuando multiplico potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Por ejemplo, aquí se está multiplicando x a la 2 por x a la menos 3, entonces yo voy a sumar 2 más menos 3, que es lo mismo que 2 menos 3, y nos va a dar menos 1. Cuando estoy dividiendo potencias de igual base, voy a conservar la base y voy a restar los exponentes. Entonces, por ejemplo, aquí están dividiendo 7 a la 8 entre 7 a la 5. Entonces voy a conservar la base que se repite, que es 7, y voy a restar los exponentes, que es 8 y 5. Entonces resto 8 menos 5 nos va a dar 3. Y así sucesivamente, esas propiedades hay que estudiarlas. Entonces, repito, les recomiendo que las vayan imprimiendo para tenerlas a mano. Y aquí hay algunas leyes de radicales, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a tomar en cuenta. Por ahora vamos a ir directo a los ejercicios. Primero con leyes de potencias. Entonces vamos a compartir pantalla con otro dispositivo para poder resolver este tipo de operaciones. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver un momentito. Y vamos a ver con el otro dispositivo. Bueno, aquí está el primer ejemplo que aparece en la presentación, y lo que hay que hacer es reducir y simplificar esa expresión. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar leyes de potencias. Yo les voy escribiendo cada una de ellas. Primero que todo, vean, aquí hay una multiplicación de potencias de igual base. Y esa multiplicación de potencias de igual base está en el numerador y también en el denominador. Entonces la vamos a aplicar. ¿Qué operación es esa? Bueno, es multiplicación de potencias de igual base. Si yo tengo una multiplicación de potencias de igual base, voy a conservar la base y voy a sumar los exponentes. Y eso es lo que vamos a hacer en esta primera parte. Ahí, primero que todo, vemos que, bueno, A a la 7 no tiene nada que ver con B porque tienen bases distintas. Pero cuando tengo B, yo sí puedo conservar la base, que es B, y sumar los exponentes, que es 5 y 3. Por otro lado, en el denominador también tenemos potencias de igual base que están multiplicando, que son A a la 3 y A a la 8. Entonces yo voy a tomar, perdón, ahí, voy a tomar A a la 3 y A a la 8, voy a conservar la base y voy a sumar los exponentes. ¿Qué pasa con B a la 2? Queda exactamente igual. Realizo la operación, que sería, se conserva A a la 7 y aquí queda B 5 más 3, 8. En el denominador quedaría 3 más 8, 11. B a la 2. Ahora, ok, ya tenemos la primera parte. La segunda parte que aparece por acá es, bueno, en el numerador y en el denominador ya no tengo potencias de igual base al multiplicar, pero al dividir sí tengo operaciones o tengo divisiones
de potencias de igual base. Si usted se pone a ver, a la 7 y a la 11 son de la misma base y están dividiendo. Entonces ahí yo voy a aplicar otra ley de potencias que dice que si yo tengo potencias de igual base y están dividiendo, voy a conservar la base y voy a restar los exponentes. Esa es la otra propiedad que vamos a utilizar. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Voy a conservar la base que es 7 y voy a restar los exponentes y también voy a conservar la base que es, voy a conservar la base que es A y voy a restar los exponentes, entonces es 7 menos 11. Voy a conservar la base que es B y voy a restar los exponentes que es 8 menos 2. Esto nos va a quedar de la siguiente manera, nos va a quedar A a la 7 menos 11 son menos 4 y B sería 8 menos 2 que es 6. Como nos queda una potencia con exponente negativo, hay otra propiedad que dice que cuando yo tengo un exponente negativo, hay que dividir o darle vuelta, como se dice popularmente. En este caso, como ya el exponente está de esa manera, pasa al denominador. Entonces nos queda de la siguiente manera. Queda b a la 6, que tiene el exponente positivo, y le damos vuelta, pero lo que se le cambia únicamente es el exponente, como vemos en la ley de la derecha. Entonces, esa es la primera que tenemos. En este segundo ejemplo también tenemos que hacer lo mismo, que es simplificar esa expresión por medio de leyes de potencias. Lo que hacemos es empezar trabajando lo que hay dentro del paréntesis. Es lo más conveniente. Entonces, por ejemplo, vemos que si multiplicamos y vemos el numerador, no hay potencias de igual base multiplicando. Y si vemos el denominador, tampoco hay potencias de igual base multiplicando. Eso quiere decir que tenemos que revisar las divisiones. Ahí sí hay divisiones de potencias de igual base. Entre 2 y 5, por ejemplo, no se puede hacer nada porque son potencias de distinta base. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir las potencias que aparecen. Otra manera de dividir, que no les dije hace un rato, es cancelando, ¿sí? Cancelando, pero recordando lo siguiente. Por ejemplo, si yo estoy cancelando a la 5 entre a la 4, yo ahí estoy diciendo, bueno, si yo digo, bueno, abajo hay 4 y en el numerador hay 5. Se me van 4 de abajo con 4 de arriba. Como habían 5 en el numerador, me va a quedar, por ejemplo, únicamente A, ¿cierto? Por caso, si estuviera al revés, A a la 4 por A a la 7, por decirles algo, de la misma manera, usamos la misma pensamiento, la misma solución que estamos dándole acá. Se me van 4 de arriba, con 4 abajo, habían 7, quedan 3. Recuerden que es una división. Cuando yo hago una división y se me cancela todo, por así decirlo, digamos, si estoy dividiendo 3 entre 3, nos va a dar 1. Entonces, si no queda algo en alguno de los lados, es un 1. Entonces me queda 1 sobre a la 3. Y eso hay que prestarle suficiente atención. Ahora bien, resulta que aquí nosotros vamos a utilizar leyes de potencias. Empezamos por trabajar esas divisiones. Vamos a hacerlo como lo estábamos hablando. Se me van 3 de abajo con 3 de arriba con 3 de abajo. Y entonces me va a quedar de la siguiente manera. En el denominador va a quedar, en lugar de ese 4, va a quedar un A a la 1. Entonces nos queda de la siguiente forma. Nos queda 2 sobre 5, ¿sí? Se hace la división. Siempre va a quedar donde haya mayor exponente cuando están positivos. Entonces me queda una A abajo. Y en la siguiente se me van 2 de abajo con 2 de arriba. Habían 4, quedan 2. Entonces me queda B a la 2 simplemente. Ahora bien, tenemos que ver qué pasa
con ese exponente que tenemos ahí. Recuerden que ahí lo que estamos utilizando en esa primera parte fue división de potencias de igual base. Conservo la base, resto los exponentes. Lo que pasa es que lo estamos haciendo desde otra perspectiva. Ahorita se las escribo como está ahí, como lo hicimos en la primera. Aquí nos quedaría S2. S2 que está ahí tiene también que obedecer a otra ley de potencias. La ley de potencias dice que cuando nosotros tenemos la potencia de una potencia, se va a conservar la base y se van a multiplicar los exponentes. Y se va a distribuir también. También hay otra ley de potencias que dice que si yo tengo una multiplicación de dos números que tienen distinta base, se va a distribuir ese exponente. Entonces, ¿qué nos queda de enseñanza? Nos queda de enseñanza lo siguiente. Cuando yo tengo un exponente fuera, entonces lo voy a distribuir por cada uno de ellos. Me quedaría, por ejemplo, 2 a la 2. Cuando tenga exponente, va a pasar ese exponente a multiplicar al exponente que hay dentro. Si estaba b a la 2, entonces queda b a la 2 por 2. Este me quedaría 5 a la 2 y aquí me quedaría a la 2. Y ahora aplicamos las leyes de potencias, que serían 2 a la 2 es 2 por 2, 4. B a la 2 por 2, 4 también. 5 a la 2, 25. A la 2 es a la 2. Y nos quedaría de esa manera. Recuerden una cosa también que se me olvidó decirles al principio. Una potencia es una multiplicación. Si yo voy a multiplicar, tener 2 a la 3, es como si tuviera 2 por 2 por 2, es decir, 8. Si tengo 5 a la 4, en realidad es 5 por 5 por 5 por 5. Y eso nos daría 25. Vamos a dejar esta primera parte aquí para seguir con la otra parte.